si la propiedad de esta casa no se transfiere a mí, estoy contemplando un divorcio. Me sorprendió mucho cuando mi esposo de repente lanzó esta bomba. Esta casa guarda recuerdos preciosos de nuestra familia, y no puedo soportar deshacerme de ella, a pesar de mi apego emocional. Mi esposo me está amenazando y jugando con mis sentimientos. Desesperada, busqué la ayuda de mi padre. Soy Emily, una ama de casa de 30 años, dedicando mis días a apoyar y gestionar nuestro hogar. Me casé con Ion hace 2 años, y desde que dejé mi trabajo después del matrimonio, mi esposo ha sido el sostén de la familia. Sin embargo, nuestra vida tranquila dio un giro inesperado después de la muerte de mi suegro, lo que llevó a mi suegra a mudarse a nuestro apartamento. Sorprendentemente, me informaron sobre la mudanza de mi suegra el día antes de su llegada. Sin preocupación, mi esposo anunció su llegada inminente como si fuera lo más natural del mundo. Me tomó por sorpresa, y cuestioné la repentina decisión. Olvidé mencionar antes que mi madre también vendría a vivir con nosotros a partir de mañana. Tan pronto como mi esposo llegó a casa, mencionó casualmente su llegada, pidiéndome que preparara y limpiara. Me sorprendió la noticia. Pensé que solo venía de visita, pero mi esposo aclaró que se mudaría con nosotros. La decisión se tomó sin ninguna discusión previa conmigo, y al día siguiente, mi suegra llegó con mucho equipaje. Hace tiempo que no nos vemos. Me alegra ver que te ves bien. Mary, por favor, pasa. La recibí, sin embargo, parecía disgustada por alguna razón. Al entrar, cuestionó por qué no fui a recogerla, enfatizando que es de sentido común encontrarse en la estación, especialmente cuando sabes que tu suegra está llegando. Al cargar el pesado equipaje, no sabía a qué hora llegarías. En ese caso, ¿no deberías haberme contactado? Eres tan desconsiderada. Lo siento. Por eso dicen que algunas nueras son inútiles e insensibles. Refunfuñó. La suegra se acomodó pesadamente en el sofá. A pesar de ser invitada en nuestra casa, actuó como si fuera la dueña del lugar. No podía creerlo. Desde ese día, sus comentarios sarcásticos se hicieron aún más intensos. Tan pronto como mi esposo se fue al trabajo, comenzó el bombardeo. Emily, ¿por qué estás sentada allí? Lava los trastes. Deberías haber terminado la lavandería por la mañana. Eso es de sentido común. Lo siento, haré la lavandería una vez que termine con los trastes. Tienes las prioridades equivocadas. En mi casa, es regla hacer la lavandería inmediatamente después del desayuno, pero esa regla es solo para hacer lo que se te dice. ¿No te han enseñado tus padres a no poner excusas? Tenía mi propia rutina diaria, y parecía que Mary no podía entender eso. No estaba negándome a hacer el trabajo. Incluso si hacía las cosas a su manera, siempre encontraría fallas y se quejaría todos los días. Las horas del día solas con ella eran especialmente desafiantes. Un día, tuve una epifanía sobre cómo terminar con este infierno viviente con mi suegra. El plan era mudarnos a la casa que heredé de mi padre y vivir separados de ella. Mi padre se jubiló temprano hace unos meses, y mis padres comenzaron una nueva vida en el campo. Luego me pasaron su casa. Afortunadamente, esa casa no está muy lejos de nuestro apartamento actual, y estábamos planeando mudarnos eventualmente. Vivir con mi suegra había alcanzado mis límites, así que decidí hablar con mi esposo sobre mudarnos antes. Ion, ¿podemos hablar un momento? ¿Qué pasa? ¿Algo ocurrió? ¿Recuerdas la casa que mi padre nos dio? ¿Qué piensas sobre mudarnos allí? Oh, esa casa. Hablamos sobre mudarnos allí algún día. ¿Por qué la decisión repentina? Bueno, he tenido algunas dificultades con tu madre. Ella nunca mencionó nada, pero no puedo soportar vivir con ella más. Por eso estoy considerando seriamente mudarnos. Observando que el nuevo lugar no está muy lejos, sugerí que nos mudáramos allí, permitiendo que mi suegra se quedara en el apartamento actual. Sorprendentemente, mi esposo accedió a la mudanza. Después de informar a Mary, decidimos hacer la mudanza una semana después. Honestamente, anticipé algo de oposición por parte de ella, pero aceptó nuestra decisión con una gran sonrisa. Adiós, Ion y Emily. Siento mucho la decisión repentina de mudarnos. No te preocupes. Es maravilloso que tu padre te haya dado la casa. Es muy amable de su parte. Gracias. Por favor, visítenos algún día. Por supuesto, no está muy lejos de aquí, y espero que me visites regularmente también. Lo haré. Después de la conversación, me dirigí a nuestra nueva casa con mi esposo, sintiéndome aliviada de que ya no tendría que soportar más comentarios sarcásticos. Ahora podría vivir libremente a mi propio ritmo, aunque inicialmente temía la oposición de Mary. Consultar con Ion me dio paz. Sin embargo, mi paz no duró. A pesar de poder mantenerme a distancia de mi suegra y experimentar una reducción del estrés, mi esposo comenzó a llegar tarde a casa. No solo eran las llegadas tardías,
Había días en los que ni siquiera llegaba a casa. Defendía sus acciones diciendo que estaba preocupado por su madre, pero se volvía demasiado frecuente. Sin informarme, iba a la casa de su madre, cenaba con ella y, a veces, pasaba la noche allí, alterando mi vida diaria. Esto no puede seguir así, pensé. Un día, lo senté para hablar. John, has estado llegando muy tarde últimamente, y a veces ni siquiera llegas a casa. ¿Es así? Solo estoy preocupado por mi madre. Esa no es la cuestión. Al menos avísame con antelación si vas a llegar tarde, para que sepa que no tengo que preparar la cena. Como eres ama de casa y siempre estás en casa, puedes comer las sobras para el almuerzo al día siguiente, ¿verdad? Así que dices que debo aceptar todo en silencio solo porque soy ama de casa. ¿Dices que no debemos hablar de esto? No es así, las amas de casa solo se relajan en casa. ¿Qué estás diciendo? De todos modos, estoy preocupada por dejar a mi madre sola. Ella volverá pronto y necesito discutir algunas cosas con ella. Espera, ¿ella va a volver? ¿Qué necesita discutir con ella? Curiosa, le pregunté a mi esposo. Vamos a mudarla aquí para vivir con nosotros. ¿Vivir juntos? Sí, ella seguía diciendo que quería una casa grande como la que vivió en el extranjero. Por eso pensé en dejarla quedarse en esta casa. ¿Qué? No entiendo. De repente informada de esto, no podía pensar en nada. ¿Mi cuñada va a vivir en esta casa? Apenas había escapado de las constantes quejas de Mary, y ahora su hermana ella iba a vivir en esta casa. No podía entenderlo. Esta era la casa que heredé de mi padre. Se sentía antinatural. Es la única casa grande que satisfaría a ella. Mi esposo argumentó que el apartamento en el que solíamos vivir ahora es donde se queda mi madre y es demasiado pequeño para 4 personas. Pero nunca tuve la intención de vivir con ella. Tampoco planeo vivir juntos. Tengo la intención de darle esta casa a ella, declaró mi esposo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque planeamos mudarnos de nuevo con mi madre. Ella puede usar esta casa libremente, explicó. Me sorprendió la propuesta irracional de mi esposo y sentí que me iba a desmayar. A pesar de mi insistencia repetida de que no tenía intención de vivir con mi suegra, mi esposo eventualmente se enfureció. ¿No puedes ser un poco más considerada? Puedes vivir por mi culpa, así que solo haz lo que digo. Ya basta de tus bromas. Esta casa es preciosa para mí, heredada de mi padre. ¿Por qué debería dársela a ella? Una casa tan maravillosa está desperdiciada en ti. ¿No es así? Ya le he dicho a ella que le he conseguido una casa grande. Ya es demasiado tarde para decir lo contrario. No se me consultó en ninguna de estas decisiones. De todos modos, no puedo aceptarlo. Siempre estás quejándote. Basta, cálmate y piensa. Voy a volver a la casa de mi madre por un tiempo. Mi esposo, enfadado, cerró la puerta de un golpe y se fue. Sola en la habitación, las lágrimas caían por mi rostro. No podía entender por qué mi esposo decidía todo por sí solo. Era inimaginable que quisiera regalar la casa que heredé de mi padre a mi cuñada. Cada día, mi esposo me enviaba mensajes preguntando si me había calmado y pidiéndome que volviera pronto. Cada vez, tenía que decirle firmemente que no tenía intención de aceptar. Luego, un día, dijo algo impactante por teléfono. Hola Emily, ¿cuándo vendrás a vivir aquí conmigo? Deja de quejarte, ya lo he dicho tantas veces. No tengo intención de vivir con Mary. Mudarse allí y darle esta casa a ella, ya le he dicho a ella. Deja de ser egoísta. Ella podría volver esta semana, así que no hay tiempo. ¿Por qué debería renunciar a mi casa por tu familia? Heredé esta casa de mi padre, no decidas por tu cuenta. ¿A quién crees que estás hablando? Hasta mi madre está furiosa, estoy al borde del desespero. Eso no es mi problema, estás ignorando mis sentimientos. Mi esposo soltó un gran suspiro por teléfono, claramente frustrado. Luego dijo algo impactante. Si no puedes escucharme, entonces divorciémonos. Entrega la casa a ella y vete para mañana. En ese momento, mi amor por mi esposo se desvaneció rápidamente. Amenazarme con la palabra divorcio fue absolutamente despreciable. No podía perdonarlo por usar el divorcio como una amenaza sin considerar mis sentimientos. No podía permitir que estas personas se salieran con la suya. Ardiente de ira, mi esposo continuó hablando con un tono triunfante y dominante. Escucha, si no te vas para mañana, realmente te divorciaré. Espera, ¿estás hablando en serio? Por supuesto que sí, no tienes opción. ¿Qué harás si te divorcias? Siendo ama de casa, no puedes sobrevivir. Basta, entiendo. Bien, date prisa y muévete aquí. Mi madre está esperando disciplinarte. Colgó el teléfono con un tono confiado, pensando que haría lo que decía. Después de esa llamada,
Tomé la decisión de buscar ayuda de mi padre para un plan. Al día siguiente, todo estaba listo para la mudanza. Respondí con calma cuando me preguntaron. Por cierto, tengo curiosidad por saber cuándo volverá ella. Volverá mañana. ¿Por qué estás tan obsesionada con ella? Entre tú y yo, parece que ha ganado mucho con las inversiones en acciones. Entiendo. Entonces, si le proporcionas una casa, tal vez podrías pedir ayuda financiera. Es típico de ti. De todos modos, necesitas salir de esa casa hoy mismo. Es incómodo para todos nosotros. No te preocupes, ya me mudé. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Mi esposo parecía genuinamente sorprendido. Lo sabía. No quieres divorciarte de mí, ¿verdad? Naturalmente, sin un ingreso, no puedes sobrevivir, pero todo esto está llegando a su fin. Aún estamos casados, así que por eso estamos hablando. Espera, ¿qué? Solo puedo pensar en el divorcio ahora. Mi esposo estaba claramente alterado por mis palabras. Prometiste mudarte de esa casa, ¿verdad? Y vivir conmigo, pero ya te has mudado. ¿Qué estás diciendo? Por supuesto que no viviré en una casa con un esposo que decide todo por su cuenta y una suegra que intimida. ¿Por qué me incluyes a mí? Prometiste mudarte por ella. Dije que ya me mudé, ¿no? Hice lo que dijiste. Basta de bromas. ¿Dónde estás ahora? El tono de mi esposo era de pánico y claramente estaba perdiendo la calma. En realidad, estoy en casa de mis padres. ¿Por qué? Me mudé a la casa rural de mis padres. No planeo regresar a donde estás. Debiste decírmelo antes. Mi esposo respondió con un dejo de alivio en su voz. Si pudiera simplemente darle esa casa a ella, no importa dónde vivas. Eso requeriría $330,000. Puse la casa que heredé de mi padre a la venta, y si realmente quieres dársela a ella, cómprala por $330,000 y luego entrégasela. ¿Estás bromeando? Estoy seria. La casa aún estaba a nombre de mi padre, así que le pedí que la vendiera. Mi padre siempre decía, si pasa algo, contáctame. Puedes vivir o vender esta casa como quieras. Te ayudaré. Como resultado de la tasación, se propuso un precio de $300,000, al cual accedí gustosamente y puse la casa en el mercado de inmediato. Mi esposo probablemente nunca esperó esto. Lanzó insultos, consumido por la ira. ¿Por qué haces esto sin preguntarme? Esto es imperdonable. No estoy pidiendo, ni necesito, tu aprobación. Nos estamos divorciando pronto de todos modos. No me importa. ¿Entiendes tu posición? Serás el que estará en problemas si nos divorciamos, ya que no tienes ingresos. Eres solo una ama de casa. Prefiero luchar por mi cuenta que estar contigo para siempre. Escucha, ella volverá pronto. Te dije que cuento con el dinero de ella, ¿verdad? Y que, como dije, si quieres que la querida ella viva en esa casa, cómprala por $330,000, si es que puedes. ¿Qué? Eso es imposible. Si ella ha ganado mucho con sus inversiones, no veo por qué no puede permitírselo. No sé cuánto ha ganado, pero es demasiado. Nunca podrá permitírselo. Mi esposo estaba lleno de excusas sin un atisbo de disculpas, manteniendo su actitud dominante. Sentí que era una tontería pasar más tiempo con él y solté todo lo que quería decir. Terminé contigo y con este ridículo lío. ¿Pensaste que amenazarme con el divorcio me haría ceder la casa? Si pensaste que ser ama de casa significaba que haría todo lo que dices, estás muy equivocado. Hey, callemos y hablemos. Estoy calmada. ¿No eres tú quien está entrando en pánico? No voy a ser controlada por ti ni por tu familia más. Mantente fuera de mi vida. Vete al infierno con tu querida madre. Hijo de mamá. Grité lo suficientemente fuerte para que todo el vecindario lo escuchara, y luego colgué abruptamente el teléfono. Por supuesto, ya estaba harta de estas llamadas locas de mi esposo, así que bloqueé su número. Inmediatamente consulté a mi abogado y decidí solicitar el divorcio. Tomó un tiempo, pero el divorcio se finalizó, reconociendo los errores de mi esposo. Él y Mary todavía viven en ese apartamento. En cuanto a ella, no pudieron proporcionarle la casa grande que quería, y ella estaba furiosa, alegando que este no era el trato y regresó a su país de origen. El plan de mi exesposo de buscar ayuda financiera de su exitosa hermana se vino abajo, y ahora parece estar enfrentando dificultades financieras, teniendo que pagarme pensión alimenticia y mantener a su madre. Mientras siga viviendo con una madre tan egoísta, su vida nunca será próspera. Por otro lado, me mudé al campo y estoy disfrutando de días tranquilos con mis padres. Recientemente comencé un trabajo administrativo en una pequeña empresa, presentado por un vecino. Con ese salario, puedo vivir cómodamente. Planeo vivir aquí por un tiempo.
Quiero estar al lado de mis padres tanto como sea posible para devolver la amabilidad que me muestran.